Nombre de la agrocultura acuariana. Hoy vamos a ver un tema muy especial como es la ciencia de la meditación y los tipos de meditación que existen en este pensum de psicología transformativo de agrocultura, la agrocultura gnóstica. Bien, vamos a proseguir con una práctica acerca de los pasos para entrar a la meditación. Entonces podemos también hacerlo donde estemos y nos vamos a ir concentrando en la paz del corazón tranquilo. Cerramos nuestros ojos para concentrarnos mejor. Bien, vamos a hacer el mantra Ham Sah. Ham a lo que inhalamos. Lo hacemos mentalmente e inhalamos por la nariz. Sah a lo que exhalamos. Sah. 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 Cuerpo relajado, no se mueve más. Tiene que el cuerpo obedecernos. Vamos a relajar la mente. Koan. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhi, swaha, gate, gate, paragate, parasangate, bodhi, swaha, gate, gate, paragate, parasangate, bodhi, swaha. Mente terrena, déjame en paz, apártame estos pensamientos. Recuerda, mente, que soy tu Señor y tú mi esclava hasta la consumación de los siglos. La mente en paz y en armonía. Simplemente nos concentramos en la paz del instante y pasamos a relajar las emociones. Omnis haum íntimo, omnis haum íntimo, omnis haum íntimo, omnis haum íntimo. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con Dios. Nos recordamos de nuestro real ser interno particular, de nuestra Devi Kundalini, Madre interna, de la energía crística universal. Vamos entrando en la paz del corazón tranquilo, en conciencia consciente. Proseguimos a conciliar sueños sin dormirnos, entrando en un estado de vigilia. Es la clave para la meditación que se ha de realizar. Y nos vamos a concentrar, por ejemplo, en este instante, en una meditación de aprendizaje. Ese va a ser el objetivo. Bien, después de estos pasos introductorios, entramos, estimados y estimadas, en una meditación de aprendizaje acerca de lo que es
la agrocultura gnóstica acuariana. ¿Qué es la agrocultura? Allí en esta meditación vamos a reflexionar sobre lo que hemos analizado en los diferentes temas que hemos visto en estas cámaras públicas de la agrocultura acuariana. Entramos en meditación. Bien, nos vamos reintegrando ya a esta parte tridimensional y así la meditación proseguimos. La meditación no tiene tiempo, simplemente nos sumergimos en meditación. Para poner un norte, puede ser 1 hora más. La meditación no está sujeta a la mente porque va mucho más allá de ella. Va mucho más allá del tiempo porque entramos en la conciencia y lógicamente ella nos lleva hacia más ocultos lugares. Escuchemos unas palabras del venerable maestro Samael Aun Weor Kalki Buda Maitreya, avatara iniciador de la era acuariana, acerca de lo que es la meditación. Es urgente comprender a fondo la técnica de la meditación. Hoy platicaremos sobre el vacío iluminador. Al iniciar este tema, me veo obligado a narrar por mí mismo y en forma directa lo que sobre el particular he podido verificar directamente. Creo que los que escuchen este caso estén informados sobre la maravillosa ley, pues en ella fundamento el siguiente relato. Cuando la segunda subraza de nuestra actual gran raza aria floreció en la China antigua, yo estuve reencarnado allí. Entonces me llamé Zhou Li. Obviamente fui miembro de la dinastía Zhou. En aquella existencia me hice miembro activo de la Orden del Dragón Amarillo y
Es claro que en tal orden pude aprender claramente la ciencia de la meditación. Todavía viene a mi memoria aquel instrumento maravilloso denominado Aya Atapam, que tenía 49 notas. Bien sabemos lo que es la sagrada ley del eterno Evta Paraparchinok, o sea, la ley del 7. Inevitablemente, 7 son las notas de la escala musical, mas si multiplicamos el 7 por 7, obtendremos 49 notas colocadas en 7 octavas. Los hermanos nos reuníamos en la sala de meditación. Nos sentábamos al estilo oriental, con las piernas cruzadas. Poníamos las palmas de las manos en forma tal que la derecha quedaba sobre la izquierda. Nos sentábamos en círculo en el centro de la sala. Cerrábamos nuestros ojos y enseguida poníamos mucha atención a la música que cierto hermano brindaba al cosmos y a nosotros. Cuando el artista hacía vibrar la primera nota, que estaba en Do, todos nos concentrábamos. Cuando hacía vibrar la siguiente nota, en Re, la concentración se hacía más profunda. Luchábamos con los diversos elementos subjetivos que en nuestro interior cargamos. Queríamos recriminarlos, hacerles ver la necesidad de guardar un silencio absoluto. No está de más recordarles a ustedes, queridos hermanos, que esos elementos indeseables constituyen el ego, el yo, el individuo, el sí. Son a modo de entidades diversas, personificando errores. Cuando vibraba la nota Mi, penetrábamos en la tercera zona del subconsciente y nos enfrentábamos a la multiplicidad, pues, de esos diversos agregados psíquicos que en desorden bullen dentro de nuestro interior, que impiden la quietud y el silencio de la mente. Recriminábamos, tratábamos de comprenderlo. Cuando lo conseguíamos, penetrábamos aún más hondo en la nota Fa. Es obvio que nuevas luchas nos esperaban con tal nota. Amordazar a todos esos demonios del deseo que uno lleva dentro no es tan fácil. Obligarles a guardar silencio y quietud no es cosa sencilla, pero con paciencia lo lográbamos. Así proseguíamos con cada una de las notas de la escala musical. Una octava más elevada, proseguíamos con el mismo paso. Y así, poco a poco, enfrentándonos a los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargábamos, lográbamos por fin amordazarnos a todos en los 49 niveles del subconsciente. Entonces la mente quedaba quieta y en el más profundo silencio. Ese era el instante
que la esencia, el alma, lo más puro que dentro tenemos, se escapaba para experimentar lo real. Así penetrábamos en el vacío iluminador. Así el vacío iluminador hacía irrupción en nosotros. Moviéndonos en el vacío iluminador, lográbamos conocer las leyes de la naturaleza en sí mismas, tal cual son, y no como aparentemente son. En este mundo tridimensional de ustedes, solo se conocen causas y efectos mecánicos, mas no las leyes naturales en sí mismas. Mas en el vacío iluminador, ellas son ante nosotros como realmente son. Podíamos percibir en ese estado, con la esencia, los sentidos superlativos del ser, las cosas en sí, tal cual son. En el mundo de los fenómenos físicos, solamente percibimos en realidad la apariencia de las cosas, ángulos, superficies. Nunca un cuerpo entero en forma integral. Lo poco que percibimos es jugar. Nadie podría percibir qué cantidad de átomos, por ejemplo, tiene una mesa, o una silla, etc. Pero en el vacío iluminador percibimos las cosas en sí, tal cual son, integralmente. Mientras nos hallábamos así sumergidos dentro del gran vacío iluminador, podíamos escuchar la voz del Padre que está encerrado. Inevitablemente, en ese estado, nos hallábamos en lo que se podría denominar arrobamiento o éxtasis. La personalidad quedaba en estado pasivo, sentada ya en la sala de la meditación. Los centros emocional y motor se integraban con el centro intelectual, formando un todo único, receptivo, de manera que las ondas de todo aquello que vivenciábamos del vacío, circulando por el cordón de plata, eran recibidas por los tres centros: intelectual, emocional, motor. Repito. Cuando el samadhi concluía, regresábamos al interior del cuerpo, conservando el recuerdo de todo lo que habíamos, de todo aquello que habíamos visto y oído. Sin embargo, he de decirles, lo primero que hay que dejar para poder sumergirse por largo tiempo en el vacío iluminador es el miedo. El yo del temor debe ser comprendido. Ya sabemos que su desintegración se hace posible suplicando a la Divina Madre Kundalini en forma vehemente. Ella eliminará tal. Un día cualquiera, no importa cuándo, hallándome en el vacío iluminador, más allá de la personalidad, del yo, de la individualidad, sumergido en eso que podríamos decir el no, aquello. Sentí que era todo lo que es, ha sido y será. Experimenté la unidad de la vida, libre en su movimiento. Entonces era la flor, era el río, que cristalino corre entre su lecho de rojo,
cantar con su lenguaje y delicio. Era el ave, se precipita en los fondos de un soldado. Era el pez que navega deliciosamente entre las aguas. Era la luna, eran los mundos, era todo lo que es así y será. El sentimiento del mínimo, del yo, uno de tener, sí. Sentí que me aniquilaba, que dejaba de existir como individuo, que era todo menos un individuo, que el mí mismo tendía a morir para siempre. Obviamente me llené de indecible terror. Y volví a la forma. Nuevos esfuerzos me permitieron entonces la irrupción del vacío iluminador otra vez. Volví a sentirme confundido como persona, como yo, como individuo, había dejado de existir. Este estado de conciencia se hacía cada vez más y más profundo, de tal forma que cualquier posibilidad para la existencia separada, para la existencia individual, tendía definitivamente a desaparecer. No pude resistirme. Volví a la forma. Un tercer intento tampoco lo pude resistir. Volví a la forma. Desde entonces, para experimentar el vacío iluminador, para sentir el Tao en sí mismo, se necesita eliminar el yo del temor. Eso es indubitable. Entre los hermanos de la orden sagrada del dragón amarillo, el que más se distinguió fue Chao. Hoy vive en uno de esos planetas del Cristo, donde la naturaleza no crece y jamás cambia. He allí el venerable maestro Samael Ambeor Kalki Buda Maitreya, avatara iniciador de la era acuariana, resurrecto, venerable maestro que nos enseña acerca de la meditación de Samadhi, uno de los tipos de meditación tan impresionantes para alcanzar la realidad, emanciparnos de los cuerpos, del ego, de la falsa personalidad y como chispas divinas ir más allá de los mundos de materia, más allá de la mente, más allá de las emociones, hacia la mismísima energía universal y descubrir el famoso vacío iluminador. Después de esa práctica, lógicamente se reintegra uno ya a la parte física y nuevamente vuelve a embutirse en el ego y también obviamente dentro de los diferentes cuerpos solares o lunares que se tenga, pero le va a quedar ese sentir tan especial de aquel Samadhi que descubrió mediante la meditación tan especial. Un siguiente tipo de meditación y una de las más trascendentales tenemos la meditación de muerte budista o meditación de virtualización. Esta es clave, es trascendental porque nos va a permitir solucionar toda la problemática en que estamos todos la humanidad, con algunas mínimas excepciones. ¿Y cuál es esa situación que hemos creado? Apocilje, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia, y de allí emergen 10.000 defectos psicológicos. Hemos creado también 3 furias o 3 traidores: deseo desenfrenado, mala voluntad, mente terrena. Y a su vez también pues tenemos 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules y una falsa personalidad. Entonces esto
obviamente tenemos que desintegrarlo porque esto nos ha atrapado a nosotros en alma. Alma es el conjunto de poderes, fuerzas, virtudes, energías que en otra hora tuvimos y nos hemos autoencarcelado en nuestras propias creaciones porque el ego uno mismo lo ha creado dentro de sí mismo por no saber transformar las impresiones en la vida. Entonces, al crear el ego, el yo psicológico, lógicamente que todas esas virtudes, facultades del alma, se va encarcelando en todos esos yoes de efectos psicológicos que en nuestro interior y en nuestro país psicológico cargamos todos mismos. Bien, entonces ahora, si no eliminamos el ego mediante la práctica diaria de meditación, de muerte budista o virtualización, con orden, con organización, para eliminar el ego, entonces el ego tiene otro destino que es el Advichi, los mundos infiernos, para que ya en cientos, miles o millones de años se desintegre esos yoes psicológicos en esos círculos dantescos y que allí a la fuerza, con esas energías que rigen allá, las energías del divino Daimon, en lo más exaltado, las energías de Cristo Satanás, que nada tiene que ver con Satanás o Satanel, aquel ángel Dios que se cayó espiritualmente y luego se volvió un terrible demoniazo, un ángel Dios de otra constelación. Ese es otro caso. Las energías de Cristo Satanás son unas energías sagradas de Dios mismo, lo más exaltado, que rige los mundos infiernos y que esa energía, junto a la Virgen Madre Hécate Proserpina, destruyen, desintegran en cientos, miles o millones de años el yo psicológico que acá hemos creado. O sea, imagínate el Cristo Satanás de este planeta Tierra, 7.000 millones de habitantes, cada uno con todos los egos que hemos visto que tenemos. Eso ubícalo en un monstruo, y Cristo Satanás lógicamente tiene que ser una energía más poderosa para desintegrar totalmente todo ese mal que hemos creado la humanidad. Si es que acá en vida pues, y en este ciclo de 108 vidas, no trabajamos en las meditaciones diarias de virtualización. A su vez están también las energías tan impresionantes como son las energías de Christus Lucifer. Cristo Lucifer es una energía sagrada de Dios que nos ayuda también en este trabajo de eliminación de los diferentes yoes psicológicos que nosotros hemos creado en el ir y venir de las vidas. La energía de nuestro Nash Lucifer interior, nuestro entrenador, la luz y el fuego, también es una parte autónoma de nuestro real ser interno que nos ayuda a autoconocernos psicológicamente. Las energías del bendito Señor San Misterio, también una energía impresionante, que tiene que ver con los misterios del divino Daimon. Entonces, estas energías sagradas emergen del Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida. Esa energía neutrónica, esa energía que emerge de Dios inmanifestado, ya como Dios manifestado, del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, pues emerge las energías del Keter, anciano de los días, o también conocido como Padre. A su vez la energía del Cristo el Hijo, las energías del Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses, Señor de vida, y de él emergen las energías del divino Daimon y las energías virginales, lógicamente. La Virgen tiene muchos misterios y un desdoblamiento es la Virgen Madre Espacio,
con su hijo el divino Daimon. Un siguiente desdoblamiento, la Madre Virgen Naturaleza Superior, con su hijo el divino Christus Lucifer. Un siguiente desdoblamiento tenemos a nuestro Nash Lucifer interior con la Madre Virgen Kundalini, nuestra Shakti interna. Un siguiente desdoblamiento, el bendito Señor San Misterio con su madre, la Virgen Madre Naturaleza Inferior, y la Madre Virgen Hécate Proserpina, que rige los mundos infiernos, con su hijo Christus Satanás. Las energías de Christus Lucifer nada tienen que ver con el ángel Dios caído llamado Lucifer. Ese es otro caso de un ángel Dios que se reveló en los mundos superiores de conciencia y se arrasó casi un tercio de los ángeles del cielo, o sea, muchísimos. Ese es otro caso. Lo mismo que vimos de Sataniel y otros casos más, como por ejemplo Yahvé, que era un ángel Dios poderosísimo, que luego se desvió para las huestes tenebrosas. Caso de Moloch, Adramelech, conjurados en el nombre de la energía crística universal. Bien, en cuanto a los mundos infiernos, rige la energía pues de Cristo Satanás. Esa energía destruye, desintegra esos yoes psicológicos que han aprisionado a nosotros mismos, a nuestra alma, a nosotros como almas y como espíritus eternos de Dios, y ya se ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser con la alquimia transmutatoria, el nacimiento. Entonces, ese es el otro destino del ego que uno mismo ha creado. Pero mejor si nos ponemos a trabajar aquí, estimados y estimadas, en meditaciones diarias de muerte budista. Mira, en este mes de mayo, año 56 de Acuarios, estamos en las diferentes cámaras, todos ordenados y organizados para desintegrar esos yoes de machismos, esos yoes de feminismos que tienen que ver con la cabeza de legión del orgullo. El orgullo tendrá siquiera sus 2000, 1500 defectos psicológicos, yoes de resentimiento, yoes de caprichos, yoes de desobediencias, yoes de amor propio, yoes de complejos de superioridad, de inferioridad, etc. Allí en el libro Estudio y Análisis del Yo del venerable maestro Lakshmi Daimon tenemos pues detalles acerca de aquello, y en el libro El Parsifal Develado del maestro Samuel Ambeor nos enseña en uno de sus capítulos acerca de esos accionares y de cómo es el ego, el yo. Entonces, obviamente, en este mes tenemos que pedir asistencia a las jerarquías, como es el arcángel Michael, obviamente nuestro Padre Espiritual, Madre Divina, la Ley Divina, el Padre Anubis, sus 42 jerarcas de la ley, las energías del Cristo cósmico, de nuestro Cristo íntimo, las energías de Athilus, del divino Daimon, y todas estas jerarquías que hemos visto, nuestra Madre Kundalini interior, para que nos ayuden a ¿qué? A primeramente en las meditaciones de muerte budista, ¿qué vamos a hacer? El ego tiene una forma mental, tiene materia, energía y lógicamente atrapado en nuestra conciencia. Y el ego lo hemos creado en un ciclo de 108 vidas, el ego que ahora tenemos, no es la humanidad. El otro ego, o los otros egos que se relacionan con la caída edénica, lógicamente eso ya los eliminamos, porque esos lo creamos en la caída edénica hace millonadas de años atrás. Entonces ese ego ya se disolvió, porque ya estamos en un ciclo tal, y son 3000 ciclos de 108 vidas cuando llegamos al estado humano que nos asigna la divinidad para lograr nuestra autorrealización. Pero si caemos espiritualmente, entonces lógicamente viene el primer ciclo de 108 vidas, y si en las 108 vidas no desintegramos el ego aquí y ahora con las prácticas de meditación budista, entonces rodamos para involución para los mundos infiernos, y allá pues en cientos, miles o millones de años nos dejan como chispa divina. Nuevamente proseguimos por los reinos evolutivos, reino mineral, vegetal, animal, llegamos al reino humano y proseguimos un segundo ciclo de 108 vidas. Si no
vuelta allí salimos sin ego, y si vuelta creamos el ego, entonces se termina el ciclo de 108 vidas y viene una nueva involución primeramente dentro del cuerpo, que ya no hay, los pensamientos son producto de los 10.000 defectos psicológicos del ego, las emociones, entonces eso ya no es de humana. Si se termina el ciclo de 108 vidas, entonces obviamente entre ciclo y ciclo se hace juicios ante la ley divina. El Padre Nube y sus 42 jerarcas de la ley, de acuerdo a las obras positivas o negativas que hemos hecho, nos dan nuevos cuerpos. Pero en el caso que se terminó la última existencia, viene el último juicio y directamente entrar a cuerpos de animales involutivos en el mundo tridimensional. Y ese cuerpo será de acuerdo a la última existencia, cómo fue sembrando su última existencia. Es decir, si ves un perro que va allí a un carro del año extraordinario y que tiene todas sus comodidades, pues en su última existencia fue una persona espiritual, tal vez fue alguien que se dedicó incluso a entregar el evangelio a la humanidad, alguien que hizo muchas buenas obras. ¿Te das cuenta? Se generó una rueda al infierno, pero mucho más positiva, porque hizo muchas buenas obras en su última existencia. Entonces imagínate el caso de un delincuente, narcotráficos, etcétera, etcétera, prostitución, ¿cómo será su venida en cuerpo de animales involutivos? De acuerdo a cómo ha sembrado, lógicamente. Si lo es en condiciones pues terribles, que hasta lo están maltratando, y es callejero y todo aquello, en su última existencia eso fue haciendo. Pero obviamente tenemos nosotros que cuidar la vida y ayudar a la vida. Después de dejar ese mundo tridimensional en cuerpo de animal, entonces entra directamente ya a los demás círculos dantescos y viene un proceso de animaloides, vegetaloides, mineraloides, y hasta que pasa cientos, miles o millones de años de acuerdo a la calidad de ego que ha creado, para que quede nuevamente en chispa divina y vuelta siga la famosa rueda del samsara con los 3.000 ciclos de 108 vidas. Y a ver qué hace en la siguiente: ángel, sombra o demonio con poderes. Entonces es mejor que nosotros nos dediquemos a desenterrar el ego. Allí en el libro Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, del maestro Samuel Ambeor, nos expande lógicamente el porqué la desintegración del ego y cómo son esos mundos infiernos. También la Divina Comedia del Dante Alighieri nos enseña claramente los mundos infiernos, porque él se desdoblaba astralmente, conscientemente, y verificaba lo que había allá, y luego entraba al cuerpo físico y anotaba pues esas experiencias reales, que uno también está invitado a hacer un viaje astral y a ir a conocer los famosos mundos infiernos y a concientizarnos pues lógicamente de aquello. Solución para no rodar allá: practiquemos aquí y ahora la meditación de muerte budista. Entonces en este mes, 1 hora en la noche, en la madrugada, en el día que se tenga tiempo, pero día a día, todos los días, entonces hacemos los pasos que vimos que se hacen para toda meditación y entramos en la meditación de muerte budista, que tiene sus pasos claves y trascendentales. Entonces hacemos una retrospección, ojos cerrados, viendo cuándo en la vida hemos creado ese ego y desde cuándo lo tenemos, y cuándo ha actuado ese ego por los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual, motor, emocional, instintivo, sexual. Desde cuándo lo tenemos, cuánto de virtud, de humildad nos ha aprisionado, cuánto por ciento, y vamos revisando allí como en televisión interna de toda esta vida. Y si te acuerdas de la vida anterior, pues mejor a recordar todo aquello para rectificarnos. Sigue el siguiente paso, que es el descubrimiento. Entonces en el descubrimiento vemos obviamente por qué centro de la máquina humana aflora ese ego, qué sentir nos trae y qué personas sirven de gimnasio, de tentación, para hacer que salte ese ego dentro de nosotros, ego que uno mismo lo creó por no haber transformado las impresiones
en la vida. Entonces ese ego se creó porque tal vez la persona, si es mujer, se cree más que el varón. No transforma esa impresión y ya va creando egos de feminismo en su interior y por ende actuando de acuerdo a ese ego porque va encarcelando su virtud. El varón, asimismo, se cree más que la mujer, entonces ya va creando egos de machismo y por ende ese ego le va aprisionando la virtud de la humildad, de la nobleza y va actuando de acuerdo a ese ego. Entonces ahora, en el paso de descubrimiento, vamos a descubrir pues todo aquello. Las demás personas no tienen la culpa de que uno haya creado el ego. O sea, el problema está dentro de nosotros. Lo de afuera simplemente es un gimnasio psicológico que nos va a servir para ver qué salta dentro de nosotros. Entonces allí, en la vida misma, hay que autoobservarnos porque de allí vamos a sacar el material que necesitamos para la práctica de la meditación. Entonces en el día a pie, la clave sol y el recuerdo de sí, la autoobservación para ver qué pensamos, qué sentimos acá adentro, en los diferentes eventos de la vida, en la calle, en el trabajo, en la casa, etcétera, las buenas y malas de la vida. Y obviamente la observación dirigida para estar despiertos y tener un dominio conscientivo de nuestros cuerpos y obviamente recordarnos a nosotros mismos para no ser víctimas del ego que uno ha creado. O sea, solo venciéndote vencerás. Primero hay que vencernos a quién, no a los demás, sino al ego que uno ha creado. Esos egos, lógicamente, hay que vencernos acá para no caer en las tentaciones externas ni en las tentaciones de nuestro Nash Lucifer interior, ni en los errores que el ego de uno quiere que cometa hacia el exterior. Siguiente paso, estudio y análisis del yo. Entonces allí sí profundizamos más, seguimos revisando ese ego, desde cuándo lo tenemos, con qué otros egos se asocia. Puede ser con egos de, mira, un yo machista, un yo feminista, análogo a un fósforo, y si lo enciendes y tienes allá dinamita y todo aquello, entonces ¿qué puedes hacer? Entonces ese ego, por ejemplo, de machismos o feminismos, se asocia con la cabeza de legión de la ira. ¿Y qué podría la persona hacer a sus propios seres queridos o en la sociedad en general? Es cuenta a causa de ese ego de machismo que enciende toda una cabeza de legión de la ira que tendrá siquiera sus 2000 diablos. Y luego, ¿quién no controla eso? Imagínate. Se puede asociar lógicamente el ego machismo con envidia. Imagínate que una mujer sea presidenta de la república y la otra persona tiene el ego machista, entonces reacciona ese ego y lógicamente le da envidia porque la otra persona tiene esos cargos tan especiales y es mujer, o viceversa, y así sucesivamente. Estudio análisis del yo, vemos desde cuándo pues tenemos ese ego, con qué otros egos se asocia, cuánto dinero nos ha hecho gastar en la vida, en qué problemas del ego nos ha involucrado ese ego. Acuérdate que los problemas son del ego. Vamos analizando allí cuánto daño le hemos causado a las personas con ese ego en estas o en vidas anteriores. Pasamos al siguiente paso, que es la comprensión. Entonces vamos más profundo, ya entramos en conciencia consciente, con la ayuda del ser, la Madre Divina, nos recordamos allí de ella, y vamos a arrepentirnos de haber creado ese ego. Pedimos ese perdón, ese arrepentimiento ante la ley divina, de las jerarquías superiores, y con la ayuda de nuestra Madre Divina, entonces, ¿qué va a pasar? La conciencia, o sea, la virtud de la humildad, parte de esa virtud de humildad que está atrapada en ese ego, con esos arrepentimientos conscientivos, va a fusionarse, va a liberarse de ese ego, de esa materia, de esa forma del ego, y esa chispa divina va lógicamente a integrarse con el resto de nuestra conciencia, y en paciencia poseeréis vuestras almas. A su vez, el ego de machismos o feminismos, ya sin nuestra
conciencia, alma, chispa divina, parte de ella, en el caso de alma, entonces ese ego pasa a un siguiente paso, que es el enjuiciamiento. En la comprensión es importante arrepentirnos del mal que hemos creado, que hemos causado con ese ego que uno mismo lo ha creado en su interior a las demás personas, tanto en esta vida o vidas anteriores. Entonces, con ese arrepentimiento conscientivo rescatamos la conciencia y luego sí vais a eliminar el ego. Es como que una persona quiere demoler lógicamente un edificio. ¿Qué tiene que hacer primero? Sacar a la gente. Si no saca, ¿qué sería? Terrorismo, ¿no es cierto? Entonces tiene que sacar a la gente, ¿no es cierto? El edificio queda totalmente vacío, entonces allí sí va y lo demuele, la maquinaria. Lo mismo, para nosotros poder eliminar el ego, primero tenemos que rescatar la conciencia de esa bestia, ese pecado, ese diablo, ese satán ego, rescatamos esa virtud y luego queda el ego solo en su forma mental, pero que tiene forma real. Todos esos sueños de pesadillas y todo aquello se relacionan con los egos que uno tiene y tienen existencia real en nuestro país psicológico. Entonces se pasa a un enjuiciamiento al yo machista, al yo feminista, ante el tribunal de la ley divina. El Padre Nube y sus 42 jerarcas de la ley, toda meditación allí se lo va haciendo. Entonces ahí se descarga sobre ese ego. Ese juicio también lo hace Dios, nuestro Padre espiritual, y pedimos asistencia a Dios, la Santísima Trinidad, las energías del Cristo, el Divino Daimón, que juzguen a ese diablo, porque ese es el culpable causante de karmas y karmaduros que se ha generado en esta o en vías anteriores a causa del pecado. Ese es el pecador. Ese ego es culpable y lógicamente su sentencia es la desintegración, la eliminación o lo que se conoce en esoterismo, la muerte del ego. Ese es nuestro enemigo interno. Ese nos causa dolor, sufrimiento, amargura, falta de dinero, falta de prosperidad, falta de salud, falta de amor, etcétera, etcétera. Ese es el culpable. Entonces vamos a matar al diablo, vamos a desintegrarlo. ¿Cómo se hace? Pues después del juicio, vamos a la ejecución, pedimos asistencia a la Madre Divina Kundalini, al Divino Daimón y sus desdoblamientos, el Espíritu Santo, pedimos también obviamente asistencia al Espíritu Santo, donde emergen las energías del Divino Daimón, donde emergen las energías virginales. Pedimos asistencia a Dios, a la ley divina, al Cristo, al Arcángel Michael, al Cristo cósmico, a nuestro Cristo íntimo, que destruyan, desintegren esa forma del ego. Y obviamente con el poder ígneo de ellos y de nuestra energía transmutada, entonces proyectamos ese fuego ígneo y se reduce ese ego a polvadera cósmica y es lanzado al Tártarus, a otras dimensiones, a las dimensiones inferiores, a los mundos infiernos, a su total desintegración. Allá va a reventar con sus karmas y karmaduros que ese ego se generó acá y que nos hizo pecar por medio de nuestro cuerpo. Entonces así muere el ego, se elimina el ego, se desintegra y obviamente ahora ya con la virtud que hemos rescatado acá de parte de la humildad, entonces vamos a aprender a manejar la virtud de la humildad en este aspecto. Hay que saber manejar las virtudes porque si no podemos cometer muchos errores y dañar a las demás personas con nuestras propias virtudes. Si con el ego se causa daño a la gente, también la persona que no sabe manejar sus virtudes causa mucho daño a las personas con sus propias virtudes. Entonces en este paso, la virtualización, lógicamente aprendemos a manejar la virtud, ser mansos pero no mensos, aprender a hacer el papel dentro de un hogar, por ejemplo, el varón su papel de varón y la mujer de mujer, pero ¿cuál es ese papel? Si la mujer obviamente no trabaja, no sale a trabajar en la sociedad, en la empresa, en sus negocios, etcétera, etcétera, entonces la mujer va a hacer su papel de ama de casa, es lógico, ¿no es cierto? Y el varón sale a generar dinero. Él cuando quiere entra y ayuda en la cocina voluntariamente, porque ese es el papel de la mujer en este caso. Pero ahora imaginemos que la mujer también sale, genera dinero, tiene su trabajo, su negocio, su empleo,
y genera dinero, y tal vez hasta más que el varón. Entonces ahora, ¿cuál es el papel? ¿Quién va a lavar, quién va a planchar, quién va a cocinar en casa? El yo del machismo diría pues lógicamente la mujer misma, pero eso es ilógico, estimados, estimadas. Allí en este caso la mujer está haciendo lo mismo que el varón y está generando dinero. Entonces una semana va el varón a la cocina en su casa, una semana lava, plancha, atiende toda esa casa, mientras la pareja pues está pintando las uñas, está conversando con sus amigas, está viendo tal vez descansando, viendo algún programa de televisión. Y el varón le tiene que atender absolutamente todo. A la siguiente semana, entonces toma la casa la mujer, y la siguiente semana el varón, y la siguiente la mujer, y así por el resto de el tiempo que esa relación prosiga. Y si es por el resto de la vida, por ese sentir afectuoso que se tienen los dos, entonces ahí está ese papel, porque los dos están haciendo lo mismo. Entonces veis, hay que saber manejar la virtud que hemos rescatado en esa meditación para no endeudarnos ante la propia pareja por esos egos, pues, y por no saber manejar las virtudes. Entonces, si la persona, además de que la mujer, por ejemplo, vaya, genere dinero y todo aquello, le tiene la casa tipo esclava, tipo empleada, y la otra se deja, no sabe manejar sus virtudes, pero por ende el otro se endeuda ante la conciencia de esa mujer y ante la ley divina, y luego tendrá que pagarle eso. ¿Cuándo? En otra existencia. Pero antes de eso se van a generar odio, rencores, venganzas, porque estás explotando pues a esa pareja. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados, estimadas, con el sabio manejo de las virtudes, pues la persona no se endeuda en casa. Imagínate cuánto la gente puede estar endeudada con sus padres, con sus hijos, con sus amistades, con la misma sociedad, por no saber manejar las virtudes o por el mismo ego. Entonces en esta meditación, en este paso, nos virtualizamos. Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido, mantra Aum y listo. Llega el siguiente día y la misma cuestión, dirigida al mismo ego. Y así pasan los días del mes, y todo el mes la meditación va dirigida a desintegrar ese ego de machismo, feminismo en este mes de mayo. Invitados todas las cámaras, todos los estudiantes, estudiantas del iniciales, santuarios, vía online, etcétera, etcétera, que también hay la gnosis religare, la gnosis propolítica, la gnosis cultural académica, y lógicamente en este sol de agrocultura acuariana. Y así desintegramos ese ego. Ese es un trabajo a nivel pues de estudiantado en cámaras que estamos, pero ya aparte te pones tu trabajo individual para desintegrar el ego pues característico que cada quien tenga y quiera eliminarlo. Si estás más de 3 años ya practicando meditación de muerte budista, directamente vais a una cabeza de legión para que no paséis el tiempo. El diablo a un animal se lo acaba. El animal, imagínate un animal salvaje que te ataque y todo aquello, directamente vais a la cabeza y lo destruyes allí. En el caso del ego, la cabeza de legión tendrá sus 1500, 2000 egos, entonces te vais a enfrentar a toda la cabeza de legión. No se lo haces solo pues, sino con la ayuda de jerarquías divinas. Acuérdate que el ego tiene fuerza, tiene energía y tiene una forma también terrible de un ciclo de 108 vidas. Ponle a 100 años, 108 cuerpos, 10.800 años. Oye, imagínate un Belcebú que ahora está en las filas crísticas de las logias blancas. Allí tenemos el libro La Revolución de Ben, del maestro Samuel Ambeor, que nos cuenta que era un hombre conscientivo, después se volvió un terrible demonio y después volvió a las logias blancas. Pero comprender, el ego de nos, la mayoría de la humanidad, es de este ciclo de 108 vidas. Pero el ego de aquellos jerarcas caídos espiritualmente, ellos no han pasado todavía por la involución en los mundos infiernos. O sea, Moloch, Yahvé, Andramelech, Lucifer, Belcebú, tienen el ego de millonadas de años. ¿Te das cuenta? Entonces esos egos son poderosísimos, y esas cabezas de legión reforzadas totalmente con el poder de sus energías.
Entonces imagínate el caso de Belcebú, que ahora se pasó a las logias blancas de Dios manifestado, el terrible esfuerzo que hizo y que sigue haciendo para desintegrar el total de esas cabezas de legión mediante la práctica de meditación de muerte budista y las jerarquías que le asisten. ¿Te das cuenta? Entonces todo eso hay que reflexionarlo, pero al fin Belcebú ahora está en las filas de las logias blancas. Entonces ahora, si quieres invocarlo, invócalo en el nombre del Cristo, la Madre Divina, porque antes lo invocaban, pero para hacer pactos, y antes era un demoniazo, pero ahora ya es un ser de luz. Asimismo, Astaroth, que está en las filas de las logias blancas, seres que eran antes seres muy divinos, luego se volvieron demoniazos, y luego se transformaron hacia la luz, hacia Dios nuevamente. Pero imagínate el caso de Yahvé, que está encarcelado en ciertos infiernos de la naturaleza, que tiene el ego de más de 1.000.000 de años, que no lo ha desintegrado aún y no ha pasado a la evolución. Entonces imagínate, terrible jerarca de la logia negra, que tuvo que encarcelarlo en los mundos infiernos, el arcángel Samuel Ambeor, y hacía millonadas también de otros demonios. Entonces el arcángel Samuel Ambeor, claro que es un ser poderoso, fuerte, lleno de energía, porque tiene encarnado fuerzas de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene encarnado las energías del divino Daimón, tiene encarnado lógicamente esas energías de Cristo Satanás, esas energías de su Nash Lucifer interior, del bendito Señor San Misterio, esas energías divinas. Entonces, comprendamos todos estos misterios, lógicamente. A su vez, imagínate Cristo Satanás, esa energía planetaria que tiene que destruir tarde o temprano a todos esos otros egos de aquellos ángeles caídos, pero que son egos, como vemos, de millonadas de años. Tiene que ser poderoso Cristo Satanás, pues lógicamente, y es la energía más temida por los ángeles, los dioses, y no se diga por los mismísimos demonios de la verga. La única energía que le respetan y le tiembla, porque saben que esa energía les destruirá tarde o temprano. ¿Os cuenta? Bueno, misterios de la muerte budista, practiquémosla para virtualizarnos. En la meditación de Samadhi, obviamente hay unos pasos, lógicamente, después de los pasos para toda meditación, hay unos pasos para cada meditación dirigida. Entonces, en la meditación de Samadhi, pues hacemos un Sannyasi, una meditación sobre el cuerpo físico, luego nos vamos apartando de la parte física, luego vamos a la parte vital, cuerpo vital, luego al cuerpo astral, mental, causal, búdico, átmico, en el caso de los cuerpos físico, vital, astral, mental, causal, solares o lunares, como lo tenga la persona. Vamos haciendo una meditación, un Sannyasi sobre cada uno de los cuerpos, y luego dejando esos cuerpos. Y lógicamente llegará un instante en que uno se desprende del ego, se desprende de falsas personalidades y vibra como chispa divina en energía universal, más allá de la mente, más allá del todo y la nada, y entra al todo y la nada, o sea, pues ir a los aims, a los absolutos, a disfrutar de la verdadera y real felicidad. Luego se va introduciendo nuevamente en el ego, en la falsa personalidad, en los diferentes cuerpos, y bueno, ya estamos acá, tercera dimensión, pero te va a quedar el sentir tan especial del vacío iluminador. El siguiente tipo de meditación, la meditación de formateo o eliminación de la falsa personalidad. La falsa personalidad es una energía que lo hemos creado en esta vida. El ego lo traemos, pues, ya vimos, de un ciclo de 108 vidas. La falsa personalidad hemos creado aquí y ahora desde cuando éramos pequeños, y la hemos creado de acuerdo al ego y la falsa personalidad del entorno que nos ha rodeado. Tenemos falsas personalidades en salud, dinero, amor. Falsas personalidades idiáticas, lujuriosas, egoístas, codiciosas, de gula, etc. Eso lo hemos creado acá. Es una energía que donde está concentrada costumbres, creencias, la forma en que te vistes, la forma en que caminas y todo aquello. Es un vehículo de expresión de la conciencia o del ego, pero como el entorno, con su falsa personalidad y su ego,
nos impregnaba ese ejemplo, entonces hemos amoldeado y hemos creado una falsa personalidad de acuerdo a todas las falsedades del entorno, los falsos sistemas del mundo y el ego de las demás personas, con algunas excepciones y algunos ejemplos positivos que también ha quedado grabado allí. ¿Dónde se programa una persona? En los 5 centros: centro intelectual, centro motriz, centro emocional, centro instintivo sexual. Allí programas lo que quieras que sea esa persona. Entonces, todo lo que vemos se va programando allá adentro, sellándose, cual potro al sello. Pero eso va formando conceptos, ideas, pero falsas, y luego la personalidad se va creando, tomando fuerza y robusteciendo con la vida misma. Entonces ahora tenemos un terrible monstruo que es la falsa personalidad. Falsos conceptos, falsas ideas, un montón de dogmas, falsas teorías, y que la persona lamentablemente está viviendo de acuerdo a esas falsedades. ¿Cómo va a ser feliz? Ahora, el ego que tenemos, que lo tenemos de otras vidas, igual también impregna un diseño característico en la personalidad que estamos creando desde la niñez. Entonces, si una persona tiene la cabeza de legión de la ira demasiado desarrollada o del orgullo, va a impregnar lógicamente una personalidad orgullosa, pero del ego del mismo impregna la personalidad. La personalidad no es el ego, ni viceversa. Y la conciencia no es el ego, ni la falsa personalidad, ni la personalidad. La conciencia es inmortal, o sea, nosotros jamás moriremos. El que muere es el cuerpo físico y el que va al panteón es la falsa personalidad y un cuerpo vital. Pero uno en chispa divina, en conciencia, jamás morirá. Va a dar cuentas y nuevamente nace de acuerdo al ciclo de vidas y de acuerdo a su karma y dharma, acciones positivas, negativas, será su siguiente destino. Ahora, lógicamente que es menester comprender que la personalidad que tenemos que desbaratarla, destruir todos esos odres viejos, desprogramarnos, porque eso nos sirve para vivir. Y esa falsa personalidad la hemos creado acá. Si no la desintegramos, entonces el panteón, en unos 100 años, 50 años o más, dependiendo del tipo de personalidad que cada quien tiene, la desintegrará. O sea, el cuerpo ya puede estar desintegrado, el físico, el vital. Tú ya puedes estar nacido en otro cuerpo físico, pero la personalidad puede estar todavía dando vueltas allí en el panteón, creencia fulano o fulana de tal. Y al final se irá desintegrando, o sea, se transforma en el famoso fantasma o los fantasmas que son reales y se cristalizan físicamente, personas que lo ven. Bueno, entonces es mejor desbaratar todas esas falsedades aquí y ahora. El ahimsa, la no violencia, nos ayuda a ello, pero eso es una parte física en la vida misma, o sea, una desintegración de la falsa personalidad en marcha, o sea, en la vida misma. Allí mientras comes, mientras estás en la casa, te bañas, te cambias, vas al trabajo, estás en la calle, etcétera, etcétera. Eso te sirve un gimnasio para que no reacciones negativamente. Al no reaccionar negativamente, la falsa personalidad que está al entorno de nosotros y que le rigen más leyes, como es unas 96 leyes, al ego le rigen muchas más leyes, y si uno está en conciencia, en paz, es regido por menos leyes. Entonces la falsa personalidad, en el momento que uno se identifica y se desubica, ella entra en uno y roba energía de la mente, emociones, de los centros del cuerpo. Se robustece, se alimenta, luego ya te calmas, entonces ella vuelta va al entorno de uno, está dándose la vuelta allí. Los clarividentes verían como un demonio que está dándose la vuelta alrededor del cuerpo físico. Momento que la persona reacciona negativamente, entonces nuevamente entra, roba energía y luego sigue así robusteciéndose cada vez más. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave de la eliminación de la falsa personalidad en marcha? O sea, en la vida mismo, allí, aparte de la meditación, no reacciona negativamente. Entonces la persona puede hacerse el tonto sin serlo y deja que lo insulten. Deja que te hagan el favor, que te insulten. ¿Y quién te está insultando? El ego de la otra persona y su falsa personalidad de la otra persona. Entonces, ¿para qué le va a hacer caso a un demonio? No conviene identificarse. Al lograr aquello, lógicamente, respiración profunda, retienes, pides allí a la Madre Divina que te ayude a desintegrar la falsa personalidad y el ego que quiere reaccionar ese rato, puede ser el mantra Ham Sah.
primero muerte, allí te va a ayudar la muerte en marcha, nos ayuda aquello, no respiramos. Entonces ahí está muriéndose ¿quién? El ego está perdiendo fuerza y la falsa personalidad quiere entrarse en ti. Tú como no reaccionas negativamente, violentamente, te quedas tranquilo, te dominas, te autodominas. Entonces, ¿qué va a pasar? Dominas el ego, pierde fuerza el ego dentro, que eso después se lo elimina con la meditación de muerte budista. ¿Y qué va a pasar con la falsa personalidad? Ella no entra en ti a robarte energía, por ende está fuera de ti y se va desintegrando, perdiendo fuerza. ¿Te das cuenta? Por eso es el ahimsa, por eso cuando a Buda pues le llegaron a insultar y un montón de cuestiones, a uno de esos personajes le dijo, mira, si tú le llevas un regalo a alguien y esa persona no te lo acepta, ¿con quién se queda el regalo? Conmigo, pues, le dijo. Entonces le dijo, llévate tu regalo, que no lo acepto. Al no aceptar nosotros esos regalos egoicos de las demás personas, que es producto del ego y la falsa personalidad de las demás personas, y al autodominarnos a nosotros mismos, y al vencer a nuestro propio ego, y al practicar el ahimsa, la no violencia, entonces ya veis lo que pasa. La falsa personalidad, cual tipo un demonio, un chimpancé que está alrededor de nosotros, no puede entrarse en uno, por ende no nos roba energía y ella pierde fuerza y se va desintegrando. Otra técnica, vivir al instante, el hoy. La falsa personalidad vive en los falsos recuerdos del pasado o vive soñando en los futuros. Vive el hoy. Al vivir nosotros, estimados, estimadas, el hoy, ella no puede entrar en nosotros y no nos roba energía de las mentes, de las emociones, etc. Por ende va perdiendo fuerza y se va desintegrando, viviendo el instante, el hoy. Si tienes que recordar algo de algo que pasó, que sea algo sintético, porque la falsa personalidad, cual borracho, quiere embriagarse horas enteras, dando vuelta cual corcho en remolino, sobre la misma cuestión. Esa es la falsa personalidad, y allí ella se va robusteciendo más. Si vives el hoy en el instante, recuerdas sintéticamente algo y ya estás acá, entonces ella va perdiendo fuerza. Desapegarse a todo y a todos. Amas a todo y a todos, pero te desapegas en tu cabeza, en tu mente, en tus emociones egoicas, de todo y de todos. Eso no quiere decir que destruya después tu familia, que botes tus riquezas, no, nada de eso. Simplemente te desapegaste acá. Si el carro, la casa se desapareció ahí en la vida, un incendio, etc., tú no sufres porque ya te desapegaste acá. Por ende la falsa personalidad no te va a dominar ni se va a entrar en ti porque estás sereno, tranquilo, tranquila. Bien, y otra que en la joya número 7 del venerable maestro Lakshmidaimon, puntos especiales que están a su vez en la joya 24 y 25 del venerable maestro Lakshmidaimon, que más profundamente pues se lo verá en otro tema. Ahora vamos a la meditación de desprogramación, meditación de formateo, que es clave trascendental, estimados, estimadas. Entonces allí, lógicamente hay que dedicar horas enteras a la meditación de formateo, eliminación de la falsa personalidad. Una computadora está llena de virus, está llena de un montón de cuestiones que veis, le da virus, y es verdad, la mente diría, no existe, pero ahí está, que cuando pasa eso, imagínate. ¿Y qué hay que hacer? Pegarle su buena formateada y antes cuidar todos los documentos para que no se te pierda. Entonces en esa formateada, lógicamente tu equipo va a quedar, si formateaste todo, va a quedar absolutamente limpio de esas cuestiones. Lo mismo te vas a hacer adentro. Hay un montón de cosas falsas que están en los 5 centros de la máquina humana que no te dejan vivir, no te dejan prosperar, no te dejan tener salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, no te dejan tener paciencia, armonía, no te dejan tener humildad. ¿Te das cuenta? Entonces hay que desintegrar todo eso. Un ejemplo de la falsa personalidad antes de entrar esto: una es la ropa y otra es la piel, pero sudas y el sudor se impregna en la ropa. Si no la lavas, imagínate. Entonces lo mismo, el ego impregna ciertas características en la falsa personalidad, que no es el ego. A su vez, lógicamente, una es la ropa y otra es la piel.
Entonces acuérdate que esa ropa en este ejemplo sería lo que es la falsa personalidad, pero no es ego. ¿Veis? Continuando ahora sí con la meditación de formateo. Entonces vamos a dirigir la meditación, por ejemplo, a desintegrar todas esas falsedades en cuestiones económicas, riqueza. Otra meditación, otro mes, a desintegrar falsedades en cuanto a cuestiones de amor, que hay un montón de falsos programas falsos, que no son reales y que no te ayudan a amar, lo contrario. Otra meditación a desintegrar, otro mes, por ejemplo, y horas diarias, a desintegrar la falsa personalidad de programar a que tenga salud la persona, mas no sabe nutrirse, no sabe alimentarse, no sabe qué es vitaminas, minerales, un montón de cosas, está programado con una falsa personalidad de salud. Entonces otro mes la vas allí. Otro mes te dedicas a desintegrar la falsa personalidad de orgullo. Una es la cabeza de legión de orgullo y otra es la falsa personalidad de orgullo que se ha creado en esta vida. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ir ahora a desprogramar todo eso que está sellado en los 5 centros de la máquina humana. Y eso ya no se lo hace acá únicamente físicamente con la desintegración de la falsa personalidad en marcha como vivimos en la vida. Eso hay que dedicarnos ya a sentarnos de cuestas, posición oriental, brazos y piernas abiertas en forma de estrella, a la meditación, 1 hora, 2 horas. Ya sabes, la meditación no tiene tiempo, pero allí está un norte, un horizonte para organizarnos y ordenarnos. Entonces allí nos vamos a dedicar a la meditación de formateo. Vamos a dirigir, por ejemplo, una meditación a cuestiones de riqueza, por ejemplo. Entonces te programaron a que una persona que busca lo espiritual no tiene que tener riqueza porque está pecando. Falso totalmente. ¿Quién te programó? El ego de la gente, el ego del entorno, el ego de la gente religiosa donde estabas también, y el ego de ciertas personas que te dirigieron también religiosamente, y la falsa personalidad de ellos. Pero ya quedaste programado, cual potro al sello, y así la persona va a actuar por el resto de la vida, y a causa de esa fobia, de ese trauma que tiene adentro, va creando falsa personalidad, y por dentro puede crear más egos de miedo, por ejemplo, a la riqueza, y falsas personalidades afuera también de miedos contra la riqueza. ¿Te das cuenta? Terrible, ¿eh? Entonces, ahora vamos a destruir esas falsedades que está sellado adentro. Entonces la persona ya entra en meditación y hace una retrospección dirigida a todas esas falsedades que te enseñó el entorno desde cuando uno era pequeño en cuanto a riqueza, prosperidad, negocios y todo aquello. ¿Sabrás realmente hacer negocios? ¿Sabrás realmente lo que es la riqueza? ¿O simplemente uno está empañado a causa de sus falsos programas? ¿Será que un rico no puede entrar al reino de los cielos? ¿Y qué clase de rico será ese? Entonces vamos a ver. Allí en meditación haces una retrospección y vas a revisar todas las falsedades que te programaron. ¿Veis? Entonces ya detectas las falsedades, obviamente con ayuda de la madre del ser, la madre divina espiritual. Con la conciencia vais a ubicar lo que es falso y lo que no es falso. Si te dijeron que un rico no entra al reino de los cielos y quedaste programado en eso, falsamente, entonces hay que entender lo que nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que el rico en orgullo, el millonario en odio, venganza, ego, ese millonario, ese rico, jamás entrará al reino de los cielos. Ese es el rico al que se refería el gran Kabir, Jesús el Cristo. Mas no el rico que tenga harto dinero ganado conscientemente por sus negocios, etc. Esa persona, si sabe practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, el hacer, morir, sacrificio, se va más pronto al reino de los cielos porque tiene dinero para hacer muchas buenas obras por toneladas y generarse un archidharma. ¿Te das cuenta? Mas los karma duros no se lo paga únicamente con ese dharma. Eso hay que eliminar el ego y hacer trabajos con la ley divina y otros detalles más. Entonces, vas en la meditación adentro y entiendes, ese tipo de rico es. Entonces allí ya detectaste esas ideas falsas. Detectas, por ejemplo, que tal vez la persona sus familiares tuvieron problemas por cuestiones de tierras o riqueza, dinero.
hubo de repente hasta muertos. Entonces la persona quedó sellado con ese trauma dentro en su centro intelectual, emocional, instintivo, sexual, de que tener riqueza es lo más desastroso, porque pasó eso. Imagínate que murió tal vez un familiar, un ser querido, quedó eso allá, creó un falso concepto en cuanto a la riqueza. Eso es falso, no es real. Él lo creó por esa situación que vivió, porque es falso el concepto en cuanto a riqueza, pero ya formó falsa personalidad, te das cuenta. Y obviamente esa persona jamás va a querer tener riqueza, o si lo tiene, lo va a querer derrochar porque asocia riqueza con dolor, frustración y todo aquello. Pero está programado falsamente. Te dijeron por ahí desde parte de la religión es lo más sagrado, pero las personas que dirigen o se dirigen religiones, se tiene el ego, se tiene la falsa personalidad y pueden emitir conceptos falsos en cuanto a la riqueza de acuerdo a sus traumas personales, de acuerdo a su estatus comercial, económico de riqueza. Entonces, si esa persona no tiene riqueza, prosperidad, te va a programar falsamente. Si esa persona pues todavía tiene ego, lógicamente, pero quedas programado. Entonces te das cuenta que eso es falso. Vas a los pupitres de jardín, escuela, colegio, universidad, etcétera, y veis qué tipo de programa de riqueza te pusieron de acuerdo al ejemplo de los que te rodearon, y a ver si tenían o no tenían prosperidad, porque de ese ejemplo de vida, positivo o negativo, se va haciendo una falsa personalidad. En el caso que sea ejemplos negativos de riqueza, vais haciendo una falsa personalidad de riqueza. O sea, si tenías personas que te rodeaban en el campo de los negocios, y imagínate, esos negocios eran con fíos, con pérdidas, esos negocios eran con desequilibrios de todo tipo, estás programado a ser un falso comerciante, un falso negociante y programado para el fracaso, porque esas personas que te rodearon no sabían hacer negocios, porque ya has visto si esas personas tienen o no tienen riqueza. Y si no la tienen, pues no saben un sistema real, principios de riqueza, más allá de sistemas. Pero estáis programado falso. Bueno, todo esto se lo va revisando allí en meditación. Y ahí sí, revisas absolutamente todo. ¿Qué te dijeron en cuanto al dinero? ¿Sabían ahorrar o no sabían ahorrar? Las personas que te rodeaban desde pequeño, desde jardín, escuela, colegio, universidad, en la casa, en la calle, etcétera, etcétera. Descubriste esos falsos programas que están en los centros de la máquina humana. Entonces ahora sí, pides al ser, a la Madre Divina, las energías de la mente, las energías del astral, los dioses, diosas, las energías del Sacratísimo Espíritu Santo, del Padre, Hijo, Espíritu Santo, las energías del Divino Daimón, que te desintegren esas efigies mentales, esas cintas teleginoras y esos sellos falsos que están en los 5 centros de la máquina humana. Mantran S, Ram, I, O, Kamdil, Bandil, Entonces esas jerarquías van a ayudar a desintegrar todo eso. Por allí cuentan que una esoterista sabía estos del dominio de la mente en ese caso, y se concentró tal que creó una efigie mental de un monje allá en la 5ª dimensión, mundo mental y mundo astral. Fue tanto el poder de ella que la cristalizó esa efigie en el mundo físico tridimensional, y en su casa ese efigie monje atendía la casa y todo aquello. Luego ese efigie se alteró, se puso un poco violenta de haberse puesto ese efigie, entonces tuvo que recurrir a sus amigos, monjes reales acá, de la orden esotérica que ella participaba, y cuentan que se demoraron 6 meses para desintegrar ese efigie mental que ella creó en el mundo astral mental y la cristalizó en el mundo físico por medio de ley de creación atractiva. 6 meses. Entonces imagínate qué tendremos creado en ese mundo astral mental de nos, y qué tendremos sellado en los 5 centros de la máquina humana. Y de eso hemos formado, obviamente, falsas personalidades. Entonces pedimos a las jerarquías que nos ayuden en esta meditación de formateo, y ahí comienza el formateo. Va sacando todas esas falsedades,
que están allí limpiando todo aquello con fuego ígneo, con energía ya en lo superior transmutada, imagínate. Entonces quedan tus 5 centros de la máquina humana limpios, livianos, sin ninguna interrupción de cuestiones falsas de odres viejos que antes estaban. Quedó ese equipo, ese cuerpo, esa máquina humana limpia. Claro, el ego es aparte, que también va a querer manifestarse por los 5 centros, pero ese es otro caso que ya vimos en otra meditación. Ahora lo que hemos hecho es limpiar y destruir esos odres viejos. Ahora sí, después de formatear, que haces una computadora, vas a autoprogramarla. ¿Qué te vas a hacer a ti? Te vas a autoprogramar conscientemente en principios de riqueza. Pero estos programas va a ser ahora de acuerdo a personas y dioses, diosas que sí saben dominar, manejar y tener riqueza. ¿Te das cuenta? Porque antes estabas programado falsamente. Entonces comienzas. Te vas a instalar un Dios real, no el que te pusieron, ese falso. Un Dios dueño de millones de universos, galaxias, planetas, todos ellos habitados por vida humana, flora y fauna universal. ¿Será pobre ese Dios? Claro que no, es un Dios de abundancia, riqueza, millonario, trillonario, etc. Te vas a instalar una verdadera virgen, una virgen madre naturaleza superior con toda esa riqueza, todos esos alimentos, toda esa abundancia que día a día da por medio de la madre virgen tierra para que comamos, nos nutramos. Y todo lo que veis sobre las ciudades, las más poderosas del mundo, salió de la madre tierra. ¿Te das cuenta? Se alquimizó por medio del genio del hombre, la mujer, y tenemos todo lo que hay sobre la faz de la tierra emergido de la propia madre tierra, que ella volverá. Pero es riqueza, abundancia la madre tierra. Entonces ese tipo de virgen te programas, no el que te pusieron. Te vais a programar de un dios Ra, antiguo Egipto, un dios poderosísimo, que en el entonces pues harto oro, imperios impresionantes y gobernante de pueblos, y hijo de Dios, de los dioses más superiores. El Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, el representante de los dioses, diosas, la energía de la Santísima Trinidad, el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, y su Hijo, el Dios Ra, que tenía también su padre espiritual particular, y era millonario, trillonario, billonario en el entonces aquí en la tierra, hijo también de Dios. Entonces, ¿dónde está que una persona que quiera hacerse espiritual no puede tener riquezas? Ya vimos eso antes, totalmente falso. Ahora te programas real, de acuerdo al ejemplo de los hijos de los dioses, diosas, que han tenido extraordinarias riquezas. La diosa Isis, Osiris, Horus, un rey David, un rey Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas a programar un Cristo, autoprogramarte un Cristo real, tal cual como es. El Cristo es una energía universal y cósmica que la encarnan maestros espirituales. Entonces, un Cristo heredero del Padre Dios único universal, millonario, trillonario, elevado a la potencia infinita. Te vas a autoprogramar, lógicamente, que haya para ti manjares, semillas, aromas, perfumes, etcétera, 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 y que todo eso pide sabiduría e inteligencia para saberlo utilizar. Te vas a programar del millonario ya dado, el trillonario ya dado, el billonario ya dado. O sea, no que juntas 70 billones, 1 billón es 1000 millones, y que recién juntas eso para recién dar. No, eso es codicia. Mientras vas surgiendo en el mundo de los negocios, las empresas, trabajo, etcétera, etcétera, y vas emergiendo a una riqueza próspera, vas haciendo lo que Jesucristo enseñó, dáselo a los pobres. Y sigue tu buena casa, tu casa mansión, tus carros, tus tierras, siémbralas. Y el siguiente mes ganaste más dinero, sigue dando a los pobres para que acumules tesoro dármico en los mundos superiores de conciencia, donde eso no se corroe, donde no te van a robar.
Entonces cada acción positiva que hagas con el dinero que tienes es Dharma guardado en los cielos. Y ese Dharma te va a generar salud, más dinero, más amor hasta el último día de tu vida. Es impresionante que tengas mucha prosperidad. Ya tienes unos 60, 70 años, has dado unos 70, 80 billones en caridad, vives en tu casa mansión, tus carros, tus tierras, las siembras y sigues dando más. Impresionante. Y como ya has dado, tienes un archidharma en los mundos superiores de conciencia que te lo guarda el Padre Nube y sus 42 jerarcas de la ley, con sus jerarquías, quien te lo va a quitar, y eso te cubre, te protege, y con la real existencia de tu real ser interno, te va irradiando más salud, más dinero, más amor, más prosperidad físico-cognitiva aquí en el planeta Tierra. Pero algunos no saben pedir y piden solo cosas materiales o dinero. ¿Y de dónde viene ese dinero? Del Dharma, pues, que tienes guardado en los cielos. ¿Y ese Dharma producto de qué es? De lo que hiciste en vidas pasadas, de los sacrificios que hiciste en vidas pasadas. Sacrificios, Dharma, te lo guardan allá. Entonces ahora la persona acá solo pide cosas materiales. Bueno, como pide, tome, dele. Pero arriba queda 0.0 Dharma. Y acá encima lo tiene solo en cosas materiales. Y acumulado tal vez solo en sistema económico, dinero. Y arriba está sin Dharma. Claro que le va a caer una enfermedad incurable. Y así tenga muchísimo dinero acá, no va a poder curarse, porque eso no se compra con dinero. Se compra con Dharma, que te quedaste sin Dharma ya. Entonces, ¿cuál es la solución? Tienes dinero, dáselo a los pobres. Vive bien, ten tu casa, ten tu casa mansión, tu carro, tus tierras, y ten dinero guardado también, en equilibrio, y el resto que tienes, dáselo a los pobres, genérate Dharma. Y al orar así, lógicamente vas a vivir una vida más próspera. Todo esto te autoprogramas en meditación. Vas a libros sagrados como Biblia, Corán, Bhagavad Gita y todo aquello. Acuérdate que ha habido maestros y maestras espirituales que han pasado situaciones económicas muy adversas. ¿Por qué? Porque estaban caídos espiritualmente en un inicio, o sea, en esta vida comenzaron, eran maestros de otras vidas, pero estaban caídos espiritualmente y crearon ego y tenían mucho karma de los errores que hicieron en otra vida, producto de su ego. Entonces, lógicamente que la ley divina les va a cobrar karmas y karma duros. Caso de Job, por ejemplo, era un ser que estaba en su adelanto iniciático, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y escalando estatus de ángel, etc. Humano, hombre, superhombre, ángel, etc. Pero le cayó terrible desastre. ¿Por qué? Tenía karmas de vidas pasadas. No solo del anterior, sino los iniciados e iniciadas les cobran de las anteriores existencias. Entonces tuvo que pagar. Y pagó en ese caso con dolor. Hay algunos karmas duros que no te lo canjean solo con buenas obras, sino con muerte del ego y con el ritual del Pistis Sofía, capítulo 141-142, el del perdón de los pecados, que lo dejó Jesucristo, que funciona con la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir, sacrificio, que ya más profundamente en el Pensum Tridentino lo vamos a ver, claro que sí. Bien, todo esto en meditación te vas autoprogramando, allí 1 hora, 2, etc. La meditación, acuérdate, no tiene tiempo, y vais programando esto en los 5 centros de la máquina humana: intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Agradecemos a las jerarquías y luego sí movemos el cuerpo físico. Ahora anda a ver cómo actúas en la vida. Ya no tienes esos traumas a la riqueza, a la prosperidad, al éxito, porque eso ya se acabó ahí en la meditación. Obviamente estas meditaciones son continuas, persistentes. Puede ser un mes para desprogramarte en cuestiones materiales, económicas, el otro mes para cuestiones de amor, de amistad, el otro mes para cuestiones de salud, etc. Otro mes para desintegrar las falsas personalidades de ira, no el ego de la ira, sino la falsa personalidad de ira que la creaste de acuerdo al entorno donde se vivió. Hay que desintegrar la falsa personalidad machista, feminista, falsa personalidad de codicia, falsa personalidad de gula, etcétera, etcétera, etcétera. Una falsa personalidad lujuriosa. Y luego ahora autoprogramarnos al nuevo tipo de personalidad que quieres tener. Entonces mira, una persona con ego
Sigue el ego allí, pero tú ya tienes otro tipo de personalidad y eso te va a traer salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva y sigues también lógicamente en la práctica de la meditación de muerte budista para desintegrar totalmente esos egos pues que hemos creado en el ir y venir de las vidas. Entonces, una es la meditación de muerte budista de virtualización y otra es esta meditación de formateo. ¿Veis? Bien, y así vas a ver que tú en la vida vas a emitir ya ondas muy positivas hacia la quinta, sexta dimensión. La ley de creación atractiva va a actuar eficazmente porque ya no tienes eso que antes tenías en los 5 centros de la máquina humana. Y también todas esas efigies mentales, cintas teleginoras, ya lo desbarataste todo esto. Entonces ahora sí creas de nuevo prosperidad, te enfocas en el éxito, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Y allí sí la ley de creación atractiva te va a traer rápido eso a tu vida porque tienes otro tipo de personalidad. Y con el descubrimiento, autodescubrimiento, observación, vas a descubrir ya los egos pues que van también aflorando y eso ya lo desintegras con la otra meditación que tenemos. Bien, pasemos. Otro tipo de meditación tenemos la meditación de aprendizaje, clave y trascendental. Este tema que estáis viendo está entrando por medio de los centros, por medio de los sentidos y dentro, lógicamente, va quedando únicamente una mente sensual. Pero eso con el tiempo se olvida, así como no te vas a acordar todo lo que aprendiste en la escuela, colegio, universidad, que eso es anormal, que no nos acordemos. Imagínate, años yendo para no acordarnos. ¿Por qué? Porque todo quedó en la mente sensual, primer tipo de mente, que tiene que ver solo con sentidos. Segundamente, la mente intermedia, crees en Dios, la persona cree que hay diablo, cree que hay infierno, cree que hay cielo, pero solo cree, no ha descubierto. La siguiente mente es la mente interior, una mente serena, profunda, de sabiduría universal. Y más allá de todo ello, pasas la información a tu conciencia, a ti en conciencia, en chispa divina, para que no te olvides jamás, que vuelvas en otra vida y te acuerdas tal cual de este tema que estamos viendo hoy. ¿Te das cuenta? Sería ilógico que pase uno a la vejez y se ha olvidado de esto que hemos visto hoy. Sería ilógico que volvamos en otra vida y nos olvidemos de todo lo que hemos visto acá. No. ¿Cómo mantener intacto todos los recuerdos? La meditación de aprendizaje. Entonces allí tienes, por ejemplo, este tema. Hacemos los pasos para entrar a toda meditación y luego vamos a una retrospección y vamos a meditar sobre lo que hemos reflexionado, el tema que hemos visto. O sea, en la vida, en tu vida diaria, tienes que estar reflexionando sobre este tema, lo que hemos visto, los tipos de meditación. Eso queda ya en cierto nivel mental, emocional, y va a filtrarse en parte, siquiera aunque sea hasta la mente intermedia. Luego, vamos a la ciencia de la meditación, porque eso es práctica, así mismo, una hora, dos, etc. Y vas a comenzar a filtrar la sabiduría, la luz de luces, el sumums de sumums, de lo que hemos visto, por ejemplo, en este tema, a ti en mente interior. Y de esa mente interior se va a filtrar la información a un centro intelectual superior, a un centro emocional superior, y luego se va a filtrar a ti en chispa divina, a uno en conciencia mismo, y esa información va a quedar allí por medio de la práctica de meditación de aprendizaje. Ya ha quedado allí, entonces esa información no te vas a olvidar jamás, ni en esta ni en las futuras existencias. Otro tipo de meditación de investigación. Entonces hace los pasos para entrar a todo tipo de meditación, y luego vas ahora a dirigirte a investigar, por ejemplo, qué es una planta sábila. Te concentras en ella, pides asistencia a tu ser madre divina, y luego vas a ver las criaturas elementales de la naturaleza, o de una planta de eucalipto, de pino, de rosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vas a poder conversar con esos elementales y te van a traer la información, la sabiduría de qué poderes tienen ellos, en qué te ayudan y todo aquello. Y también vas a descubrir qué vitaminas, qué minerales tiene la parte física de la planta. ¿Te das cuenta? Meditación de investigación. ¿Quieres investigar qué es el sol? Vais a la meditación de investigación y vas a descubrir la humanidad que está en el sol, que viven, que son hombres y mujeres con grado de dioses, diosas, y que viven desde un mundo tridimensional. Puedes ir a investigar el centro de la galaxia, Sol central Sirio, la capital, donde está habitada por vida humana, flora y fauna.
A su vez puedes ir a investigar el fondo de los océanos. Un siguiente tipo de meditación, entrar a los registros akáshicos de la naturaleza. Entonces tenemos la polividencia, la glándula pineal, se la desarrolla con el mantra Chi, Sin, Ri, In o I, y llevas energía acá. Entonces, ya desarrollado, penetras en las memorias de la naturaleza y ves como en televisión interna todo lo que ha pasado hace millones de años en este planeta. Pero ya no, porque la información está subida al internet o a ciertas bases de información y que por medio del satélite se conecta ya y te vuelve la información. No, ahora vas a ir directamente de ti, memorias de la naturaleza, y ves con tu pantalla interna de clarividencia todo lo que pasó hace millones de años en este planeta. A su vez, si te dan permiso en otros, etc. Otro tipo de meditación, una meditación para activar los 7 chakras, los 7 centros magnéticos. Entonces combinamos ahí mantras con meditación y clarividencia. También acá ya vimos polividencia. Y o inri, o chis, o i. Clariaudiencia, garganta, oído mágico, intuición, corazón. Aquí tenemos la vocal E, O, corazón, U, plexo solar, estómago, ombligo, M, próstata, útero para viajes astrales, la U, ombligo, telepatía, la S, dominio de la tierra, la A, recuerdo de vidas pasadas, chakras pulmonares, la M, obviamente, para los viajes astrales. Entonces comienza el mantra y prosigues. Y mientras ello, lógicamente, ojos cerrados, en meditación te van a ir mostrando los chakras, los centros magnéticos, cual flor de loto, que se van activando. Cuando hacéis la clarividencia, mantra y mientras hacéis ojos cerrados, vais viendo el parque de tu ciudad, las montañas, el océano, y lo ves. No lo piensas, simplemente lo ves como en televisión interna. Mientras vas haciendo el mantra de los pulmones A, Chas, Anra, que en este año 56 de Acuarios, en las cámaras, estamos todos trabajando en mantras para recordar las vidas pasadas. Mientras haces el mantra Chas, Anra, Laras, vais viendo pues toda esta vida, todos los lugares que has vivido, la niñez, y a penetrar y recordar las vidas pasadas que ya hemos vivido pues en estos 5 continentes, muchas vidas, y en todas las razas que nos han precedido. Esta es la raza aria, atrás la raza atlante, tenemos la lemur, la hiperbórea, y más atrás la protoplasmática. Entonces mientras hacéis los mantras, entras en esa meditación y luego concluyes con una meditación dirigida al chakra centro magnético que quieres desarrollarlo. Por ejemplo, Cha, si concentras allí una media hora, por ejemplo, 45 minutos, una hora. ¿Veis? Otro tipo de meditación. Ya vimos en la de aprendizaje, que es clave. Entonces allí tenemos una biblioteca gnosticante con 1000 obras ígneas de la sabiduría universal. Tenemos unas 302 conferencias del maestro Samuel Ambeor, unos 79 libros y una carpeta de documentos. Tenemos unos 106 libros del maestro Lakshmi Daimon y libros de los discípulas del venerable maestro Samuel Ambeor Lakshmi Daimon. Las obras de Jesucristo, por ejemplo el Pisti Sofía, que dictó Jesucristo a sus apóstoles, discípulos. Las 300 obras del maestro gnóstico Sivananda. En total, 1000 documentos gnosticizantes. Todo eso hay que pasarlo a la conciencia. Estudias el libro, reflexionas sobre él, luego entras a la meditación sobre lo que has reflexionado del libro. Y allí vas a entrar una información extraordinaria y el libro va a quedar en ti por siempre, por esta y por las siguientes vidas, y nunca te vas a olvidar del contenido que estáis estudiando en Gnosis, Samaeliana. Bien, otro tipo de meditación, por ejemplo, de visualización, que es clave trascendental. Entonces vais a hacer una meditación dirigida, obviamente, a crear lo que tú quieras. Acuérdate que hay la ley de karma y dharma.
con el poder de la mente se crea, con el poder de la emoción se crea. ¿Dónde? Quinta dimensión, mundo astral y mundo mental. Entonces imagínate la gente con no saber dominar la mente y las emociones, qué barbaridades uno podría haber creado en esas dimensiones. Todo lo que piensas y sientes se va creando y allá se va llenando de energía mental astral, y luego la ley de creación atractiva nos trae de vuelta a un futuro inmediato lo que uno mismo ha creado. Entonces en la meditación de visualización, ¿qué vais a crear? Créate pues una casa, mansión, créate tus medios de transporte poderosos, créate felicidad, créate amor, créate salud, dinero, amor, mientras haces una meditación de visualización. Poderosas ondas mentales y emocionales se gestan en el mundo astral y el mundo mental, quinta dimensión, y eso se va creando nuevamente efigies mentales y astrales, pero ya positivas de acuerdo a un manejo conscientivo. Eso se cristalizará en el mundo físico. Ya cristalizado, tienes que desintegrar nuevamente el efigie mental porque ya te sirvió. ¿Te das cuenta? Entonces así también se puede hacer una meditación de ayuda y curación a otras personas. Las visualizas alegres, fuertes, sanos. Entonces se van ayudando estas meditaciones a que energías poderosas se cristalicen sobre ellos y ayuda a que se curen, se sanen. A ver, a visualizar en el país, en la ciudad que estáis, que esas construcciones mejoran, que hay mejores carreteras, mejores servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo haces ¿en dónde? En meditación de visualización, meditación de creación. Hecho la meditación, ya está creada. Ahora, para que sea magia blanca conscientiva de Dios manifestado e inmanifestado, pides que aquello se cumpla con el permiso de la ley divina, su misericordia y el aval de Dios. Mantra Aum y una hora de concentración, ya está. Tienes negocios, cristalízate clientela, triunfos, éxito. Ahí en el libro Introducción a la Gnosis del maestro Samuel Ambeor, o El arte de vivir, está la técnica de cómo traerse clientela, abundancia, salud, dinero, amor, con la ciencia también de la visualización, meditación de visualización. Y eso se crea allí, pero acuérdate, para que sea magia blanca, que se cumpla, que se cristalice con el permiso de la ley divina y el aval de Dios. Seguiremos viendo los varios tipos de meditaciones, y acuérdate que la más exaltada es la meditación de muerte budista, lógicamente, y en medio de estas meditaciones va a haber una asistencia de las jerarquías superiores que te pueden sacar conscientemente en cuerpo astral y dirigirte a los mundos superiores de conciencia, a que verifiques las maravillas de sus lugares, lógicamente, y te den enseñanzas trascendentales en las 33 cámaras de la sabiduría universal. Estimados, estimadas, hemos visto los varios tipos de meditación en este pensum de psicología transformativo de la agrocultura acuariana, y que este mismo pensum se da obviamente la primera y tercera semana del mes, los días, en toda la gnosis religare, gnosis propolética, gnosis académica cultural. Agrocultura es un sol conscientivo de la gnosis académica cultural, obviamente, y tenemos también un pensum clave para la segunda y cuarta semana del mes, los días, que allí pues sí ya vemos directamente cómo siembras, cómo haces el agro, obviamente de acuerdo a lo que nos enseña el maestro Laxmi Daimon, una sabiduría trascendental, y las enseñanzas del maestro Samuel Ambeor y obviamente Jesucristo, general y maestro resurrectos físicamente, que nos asisten en estos tiempos en misión de Éxodo. También tenemos los días de la quinta semana del mes, un pensum laesrénivo dirigido impresionante. Entonces esto es parte de todo el primer nivel. A su vez el primer nivel está organizado con el pensum trientino y el precolegio solar, donde ya ahí profundamente, después de que llegas 3 veces acá, a esta cámara inicial, podéis asistir allá. Allí vemos los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir, sacrificio, sus 4 bases: despertar, nueva personalidad, simple naturaleza, iniciación. ¿Queréis seguir ascendiendo las cámaras? Claro, pues a su vez en cámara pública hay la cámara prebásica de 16 temas y la cámara preavanzada con 7 temas. Escalar las cámaras, pasas a la cámara básica con 16 temas y la cámara avanzada con 7 temas, que lo vemos ya más profundamente con los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Queréis escalar más?
entonces pasas al Pensum Arca Corae. El Pensum Arca Corae, vemos los 7 principios para nuestra revolución de conciencia: nacer, morir, sacrificio, despertar nueva personalidad, signo de naturaleza, iniciación. Profundo, totalmente. Tanto allí ya 3, 6, 9, 12 meses, de acuerdo al número de miembros activos que tenga este sol conscientivo de agrocultura, podéis hacerte miembro activo en primer nivel gnosticante, ser un estudiante gnóstico, Summum Lumen Savatara de la Resurrección en primer nivel, y participar de las iniciáticas Shelash Renibu, donde hacemos mantras, meditación, obviamente ejercicios físicos esotéricos, porque ya entras a tu iniciación, lógicamente, si estás desde que estás practicando los 3 factores, puede ser desde Pensum Trientino. En Pensum Trientino, más acasito, hay los shaloms de meditación praxis, que son trascendentales para practicar gnosis, tal cual como nos enseña el maestro Samael Aun Weor. Bien. Tú ya siendo miembro activo del primer nivel en agrocultura, la agrocultura gnóstica, libremente, si tú anhelas, lógicamente puedes ir a la religión que tú quieras. Eres católico romano, evangélico, mormón, Rosacruz, o vas a la iglesia gnóstica, impresionante. A su vez, ya estando en primer nivel, puedes asistir lógicamente a la Gnosis Religare, o a las demás hermanas sedes gnósticas del planeta que tienen segundas y terceras cámaras para que escales estatus iniciáticos más especiales. Acuérdate que la iniciación son 3 montañas. Ahí es el libro del maestro Samael Aun Weor. Entonces, ya siendo miembro activo como estudiante gnóstico de primer nivel de agrocultura acuariana gnóstica, puedes libremente tú fundar órdenes de ciencia, arte, filosofía mística, o puedes fundar religiones, etcétera, allí en la ciudad, en el planeta, en los 5 continentes donde estéis. Luz verde tenéis, lógicamente, Gnosis te universaliza. A su vez, como ya vimos, puedes pasar a las segundas, terceras cámaras, si es que anhelas, en la Gnosis de la Resurrección, o las demás hermanas gnósticas internacionales que están en el planeta. A su vez, tú puedes participar de la orden de poliética, propoliética, que quieras, lógicamente, o fundar órdenes de lo mismo. A su vez, puedes libremente fundar este sol conscientivo de agrocultura gnóstica acuariana. ¿Cómo lo hacéis? Base que practiquéis los 3 factores. Seas estudiante que haya llegado a los lumiciares o demás soles conscientivos, o vía online, estás recibiendo esta información, los canales de YouTube, o simplemente has estudiado los libros del maestro Samael Aun Weor y nunca has llegado a los lumiciares, pero tiene los 3 factores y lo está practicando, eres de la religión que tú seas, o de la orden esotérica que tú seas, cruz, masón, etcétera, 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 tú libremente puedes fundar este sol conscientivo de agrocultura en el continente, país, ciudad donde estéis, y comienzas inmediatamente el temario, dando el primer nivel con los pensus que tienes acá, pues, en las oficinas virtuales que te dejamos allí. Sigue el pensum para que tengas triunfo eterno, porque acuérdate que de esto sale una semilla de humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, gente autorrealizada hacia la energía universal, hacia su real ser interno, particular. En síntesis, saldrán dioses, diosas, porque tienen las bases para su autorrealización íntima. Y a su vez, ya fundado, tienes las siguientes opciones. Puedes federarlo o confederarlo a la capital matriz del gnosticismo universal, el oficial superior Samael Aun Weor, de Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Latinoamérica, América, planeta. A su vez, puedes federarlo o confederarlo a las demás hermanas sedes gnósticas de las 3 etapas, Summum Lumen Avatar, existentes en el planeta. Avatar, todos los venerables discípulos, discípulas del maestro Samael Aun Weor, que tienen sedes gnósticas internacionales. Lumens, la misión solar de la restauración institucional, que emerge de la misión que ordena abrir el maestro Samael Aun Weor desde el monasterio Lumen de Lumine, cuyo guía, lógicamente, es el maestro Laxmi Daimon, resurrecto físicamente en estos tiempos. O a su vez, a las demás sedes que van emergiendo de la misión solar de la resurrección. Una siguiente opción, puedes
representarla ya particularmente desde tu conciencia en nombre de la resurrección del maestro Samael Aun Weor y ser el nuevo dirigente local, nacional o internacional de una nueva academia de agrocultura que se expande a nivel planeta y seguir sembrando más soles conscientivos iniciales de agrocultura, lógicamente. Y a su vez tienes una siguiente opción, puedes hacer una orden iniciática especial de agrocultura acuariana únicamente en un núcleo particular, o sea, este es público, estamos para toda la humanidad que quiera integrarse a estas sedes de agrocultura a nivel local, nacional o internacional. La siguiente opción es que siembras una orden iniciática de agrocultura y comienzas a instruir a familiares y amistades de acuerdo a los pensums dados, pero en un orden especial únicamente de familias y amistades, y lo diriges lógicamente con tu conciencia, porque de allí también emerge gente muy positiva para la humanidad, que sabe los misterios de la agrocultura y lógicamente emergen hacia su autorrealización íntima. A su vez, sembrado, ya sea particularmente o con las otras opciones, normalmente puedes integrarte a la misión solar de la resurrección y ser miembro de primeras, segundas, terceras cámaras o 7 niveles gnostizantes, estimados, estimadas. Atentamente, la Academia Matriz de Agrocultura, la agrocultura acuariana, que emerge del oficial superior Samael Aun Weor, de la capital matriz del gnosticismo universal, la sede gnostizante mundial de la resurrección. Switchertad, instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas.